Actualizar la información, por favor. Nuevamente les repito, las prácticas vamos a seguir de acuerdo al rol que hemos hecho. No voy a alterar porque hubo un feriado. Cuando te toca feriado, lamentablemente se pierde la práctica. Pasa lo mismo en los turnos, en todos lados. Entonces, esta semana que estamos empezando, empieza el segundo grupo o segunda semana de práctica, ¿ya? En todos los días, por favor, para que no me estén escribiendo cada rato, porque 5 o 6 personas me han escrito lo mismo. Y yo lo aclaré en un mensaje que les mandé y también en clase teórica, así que por favor, ¿ya? Empezamos con la semana de prácticas, todos puntuales. Nuevamente, por algún motivo no llegó un material, por lo menos que tenga uno todo el grupo, ¿ya? Porque en práctica tienen que revisar pacientes y tienen que tener todos sus instrumentos. Eh, También su identificación, muchos me han ido un mandil sin nombre. De esta semana no van a entrar a práctica si no están con su nombre o porque diga su nombre y el logo de la universidad para que se identifiquen. Ya, por favor, entonces, no sé cómo les va a ir en instancias superiores. Ya, tenemos que ser responsables. Ya, entonces, ¿alguna otra duda tienen respecto a práctica para iniciar la clase? Hoy vamos a entrar ya a lo que es lo más bonito de la semiología, los signos y síntomas generales, ¿ya? ¿Me pueden escuchar bien y pueden ver bien la pantalla? Sí, doctora. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar por el primero que siempre les recalco y les repito, ¿no? Que tenemos que escribirlo bien, siguiendo las mnemotecnias, ¿ya? Que es el dolor. El dolor es uno de los síntomas que se observan con más frecuencia en las consultas médicas, ¿ya? Es considerado una señal universal de enfermedad, sinónimo de enfermedad obviamente, y constituye el motivo de consulta más común en el médico. Todos los individuos, aún los más saludables, han experimentado esta sensación alguna vez y pueden recordar distintos tipos de dolor. Para el médico, el dolor encierra diversos significados. Puede ser una advertencia sobre una agresión que amenaza la integridad orgánica, un síntoma cuyo análisis conduzca a explicar el padecimiento del enfermo, la manifestación dominante de una enfermedad o el objetivo para tratar. ¿Ya? Entonces, los casos de dolor son muy frecuentes, ya muy frecuentes en la práctica médica, entonces tenemos que saber describirlo, sobre todo identificar y describir todas sus características, ¿ya? Siguen entrando sus compañeras. La interpretación semiológica del dolor requiere un conocimiento básico de las estructuras, ¿ya? Y hay que recordar igual la anatomía, de los mecanismos que integran la secuencia que va desde la aplicación de un estímulo, ya adecuado, hasta la percepción dolorosa, y puede involucrar aspectos somáticos, somáticos quiere decir propios de nuestra anatomía, y psicológicos, ya lo que la persona puede experimentar, ¿no? Internamente e individualmente, con repercusión social. Vamos a hacer un repaso de las bases neurofisiológicas del dolor. La organización neuroanatómica del sistema sensitivo del dolor tiene algunas claves, ya en la evolución embriológica. A lo largo del desarrollo, cada segmento en crecimiento arrastrará consigo su inervación original, cualquiera sea su ubicación final. Ya recuerdan que en la segmentación de los somas se llamaban, ¿no? ¿Se acuerdan los trayectos de los nervios? Eran bien diferentes. Siguen entrando sus compañeros. Vamos a saltar la última vez y de ahí se quedaron afuera. En el embrión temprano, dicen el embrión joven, ¿no? De 3 hojas, ¿se acuerdan? Ectodermo, mesodermo y ¿no? Puede darse una segmentación perpendicular al eje del cuerpo correspondiente a las somitas, que persisten en el adulto con pocos cambios en el tórax y en el abdomen, con profundas modificaciones en la cabeza y las extremidades. Las somitas, ¿qué son las somitas? Son bloques de mesodermo constituidos por 3 elementos, ¿ya? Entonces son segmentos del mesodermo que a su vez están constituidos por 3 elementos, un dermatoma que se va a ir hacia afuera, ¿ya? El dermatoma va a ser el segmento de piel que se va a traducir en la parte externa, pero que va a tener conexión con el somita, ¿no? Debajo está el ectodermo para formar la dermis de la piel.
un miotoma que originará los músculos y un esclerotoma generador de huesos y articulaciones. Entonces esto explica, cuando nosotros exploramos el dolor, vamos a ver en semiología neurológica, que exploramos un segmento del cuerpo y eso lo va a percibir en más profunda, ¿ya? Porque es conectado por bloques. Aquí vemos una imagen, cada somita se diferencia en 3 regiones, ¿ya? Entonces el dermatoma está por fuera, lo más superficial, lo que vamos a poder nosotros explorar. El miotoma, que va a ser el músculo inferior, ¿ya? Y el esclerotoma, que en estructuras más profundas va a dar lugar a huesos y articulaciones, dice, ¿no? Aquí vemos un somita igual, constituido por las 3 capas, ¿no? El dermatoma más superficial, el miotoma y el esclerotoma. Y aquí lo vamos a ver, miren, ya en la parte superficial, todos los dermatomas, ¿ya? Entonces, conforme vamos explorando el dolor, tenemos que seguir estas líneas, ¿ya? Para ver qué segmento puede estar alterado a nivel de la médula espinal. A diferencia de los somitas, las vísceras son tubos longitudinales, inicialmente ubicados en la línea media con un mecanismo de crecimiento por diverticulación, es decir, se van a segmentar. Los esbozos surgidos del intestino primitivo que originan los pulmones, el hígado, las vías biliares y el páncreas constituyen considerablemente la inervación de los lugares de los que proviene. Entonces, cada órgano tiene su segmento que va a coincidir con su inervación, ¿no? Interesante esta segmentación. Esta breve referencia permitirá comprender algunas de las diferencias entre los dolores somáticos, cuya génesis está en estructuras somáticas superficiales, como son en la piel y el tejido celular subcutáneo, o estructuras más profundas, como los huesos, las articulaciones y los músculos. De localización más o menos precisa, y miren, los dolores viscerales, que son más profundos, su ubicación topográfica va a ser más difusa, por eso un dolor visceral es más difuso, ya no podemos localizarlo exactamente. El paciente mismo dice, me duele el abdomen, pero no sé en qué lugar exactamente, y por lo tanto es dificultoso reconocer el órgano de donde procede. Las vías de conducción del dolor tienen una disposición compleja, cuyo conocimiento elemental es imprescindible para interpretar el valor semiológico del dolor. Ya, hasta aquí me comprendieron. A ver, quiero sus opiniones. A ver, prendan su cámara, por favor, todos. ¿Entendieron lo que era un somita? A ver, Jesús, ¿me puede explicar un breve resumen del somita? Jesús Durán, ¿me escucha? Se congeló su imagen de Jesús. ¿Me escucha, Jesús? Ya, a ver, Gretel, que está en la universidad, creo. Son segmentos del mesodermo que están constituidos por 3 elementos que son el dermatoma, Ya. el miotoma y el esclerotoma. Muy bien, se comprendió cómo está más o menos la segmentación, ¿no? Sí. Perfecto, así cuando les diga que exploren tórax, se van a hacer su esquema, así como mostré en la imagen, ya, y vamos a ir explorando cada segmento, sabiendo que hay estructuras más profundas que están conectadas, ya. Esto también va a explicar, por ejemplo, cuando nos afecte un órgano, se va a traducir a nivel superficial. Por ejemplo, en pancreatitis, vamos a ver cuando tenemos esta inflamación del páncreas, hay un signo que sale hacia la piel, ya, que se llama el signo de Cullen, ya. Es una equimosis periumbilical y uno diría, ¿qué relación puede tener con páncreas? Y es justamente por esta conexión que hay, ¿ya? Por eso es lo importante de que entiendan cada cosa para que después lo puedan ver ya en vivo y directo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Jairo, ¿me entendió lo que era el somita? Sí, doctora, la compañera le escuché su explicación. Y debido a estos somitas, que son derivaciones del ectodermo, endodermo y mesodermo, va a seguir una serie de líneas que vamos a determinar llamadas dermatomas. Muy bien. Dermatomas igual tiene que ver, han escuchado del herpes igual, ¿no? Herpes es una infección viral, ya, que afecta a varias regiones del cuerpo. Es cutánea, ya. La más sencilla es la cutánea, porque también hay formas de meningoencefalitis, formas de hepatitis, también muy raras, pero hay, ya. Pero a nivel cutáneo lo que produce son las famosas vesículas, ¿no? Que son con contenido líquido,
transparente. Entonces estas van a seguir dermatomas también, ¿ya? La gente lo conoce como la culebrilla o la culebra, nombres comunes, ¿no ves? Y es porque tiene una forma lineal y sigue un dermatoma, ¿ya? Eso es la explicación. Cuando lo vean se van a dar cuenta lo que estamos hablando, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Todo lo que vean cuando vayan a la práctica, anótense, revísenlo y lo reforzamos en teoría, ¿ya? Yo sé que a veces no tenemos mucho tiempo allá porque es un poco apretado el momento y la situación, pero acá lo vamos a resolver todo, ¿ya? Anótense los diagnósticos, anótense alguna duda que tengan, repásenlo y acá lo vamos a reforzar. ¿Quién más el miércoles en la mañana? Nadie más, ¿no? Y de miércoles tarde ya tengo todo. Muy bien, sigamos entonces. Doctora, disculpe, volviendo al tema, ¿me podría especificar? Mencionó el miotoma, esclerotoma y dermatoma. Dermatoma era la Exacto. capa más superficial. ¿El miotoma cuál era? El que va a dar origen a un músculo, ¿no? Todo lo que sea mío va a ser músculo, ¿ya? Después vamos a ver el plexo de mioentérico, vamos a ver las fibras mioentéricas, todo lo demás, todo lo que el prefijo mío va a ser músculo, para que no se olviden, ¿ya? Y el esclerotoma era igual interno. Era más profundo que el músculo y te daba lugar a los huesos. Muy bien, ahora vamos a hablar ya de lo que es la primera neurona, ¿ya? La primera neurona del dolor de la vía somática tienen sus somas se recuerdan que eran los cuerpos, ¿no? Pseudomonopolares, ubicados en los ganglios anexos de las raíces posteriores medulares. ¿Se acuerdan que las neuronas, me escuchan bien, ¿no? ¿Todos? Sí, doctora. ¿Ya? La médula se recuerdan que tenía una parte anterior y una parte posterior, ¿no? En la parte posterior hay como unos ganglios, ¿no? Que se comunican con las raíces posteriores y es ahí donde van a estar los cuerpos de esta primera neurona, ¿ya? Las primeras neuronas de la vía simpática responsables de la conducción de los impulsos originados en las vísceras torácicas y abdominales tienen sus cuerpos multidendríticos en los ganglios de las cadenas laterovertebrales. Ese Darriel quiere seguir entrando. Doctora, disculpe, ¿lo puede poner en pantalla completa las diapositivas para leerlas igual, por favor? ¿Ahora sí? El que está compartiendo su imagen de usted y las diapositivas, no sé si es a mí lo único que le sale. Sí, se comparte ambas pantallas. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Perfecto. Y gracias. Ya, entonces aquí es un repaso, miren, de cómo es la transmisión del dolor, ¿ya? Les hablaba de las primeras neuronas, estamos acá, ¿no? En la médula espinal, en la parte posterior hay unos ganglios, ¿ya? Saliendo aquí las raíces se topan con unos ganglios y ahí va a estar el cuerpo de la primera neurona, ¿ya? La segunda neurona, miren, ya va a estar a nivel del núcleo espinal, igual dice la médula oblonga, ¿ya? Pero ya dentro de la médula. Y la tercera neurona ya va a estar acá, lo que es el tálamo, ¿no? Se recuerdan, en la base del cráneo, en la base del cerebro estaba el tálamo. Y por último, esta tercera neurona va a viajar a la corteza sensitiva a nivel de masa encefálica, ¿ya, no? La primera neurona, estas neuronas funcionan como verdaderos reguladores de la actividad autonómica, ya que reciben y procesan información proveniente de la periferia, por ejemplo, de los plexos mientéricos y submucosos. Eso les hablaba de los plexos mientéricos, ¿no? Son plexos nerviosos que se encuentran en los intestinos, ¿ya? La envían hacia la médula, donde se elabora la información ascendiendo, subiendo a niveles superiores del sistema nervioso central o volviendo como eferencias al órgano periférico. Aferencia es lo que va hacia el sistema nervioso, hacia arriba, ¿ya? Y eferencia es lo que sale del sistema nervioso y va hacia la periferia o hacia la médula, ¿ya? En el nervio periférico se encuentran fibras de distintas características estructurales y funcionales que se clasifican según su grosor, su vaina de mielina y la velocidad con la que conducen. ¿Ya? Para recoger estos estímulos hay diversos receptores. Uno de ellos son los nociceptores. ¿Ya? Desde el punto de vista morfológico,
terminales desnudas que se arborizan, se ramifican libremente en número y densidad variable según el órgano. Estos receptores o nociceptores responden a estímulos intensos que impliquen algún grado de amenaza potencial o actual a la estructura en la que se encuentran y no a desafíos mecánicos o térmicos leves, ¿ya? Entonces ellos recogen impulsos intensos. Estos estímulos son conducidos por otro tipo de fibras por las vías para el tacto y la temperatura, ¿ya? Entonces, algo grave, por ejemplo, una quemadura, ¿no? Quemadura de vela, por ejemplo, es recogida por los nociceptores y es transmitida inmediatamente a la médula espinal, donde dijimos que estaba la primera neurona en las raíces posteriores, la segunda estaba ya dentro de la médula oblonga, que es un poquito más arriba, la tercera estaba en el tálamo y por último subía a la cuarta, que ya estaba en la corteza cerebral, ¿no? Segunda neurona, entonces la prolongación centrípeta de las células monopolares. ¿Se acuerdan? Centrípeta era lo que iba hacia el centro, ¿no? Entonces estamos hablando ya del sistema nervioso central. Entra a la médula por las raíces posteriores, aunque una pequeña cantidad que carece de significación funcional lo hace por las raíces anteriores, ¿ya? Las aferencias viscerales ingresan al mismo nivel por donde salen las eferencias autonómicas simpáticas, por lo que están limitadas a la médula torácica, lumbar alta y segmentos sacros. El conjunto de fibras somáticas y viscerales que ingresa por una raíz hace sinapsis con numerosas neuronas en distintas láminas de Rexet. Las láminas de Rexet eran una red de nervios especiales que se encontraban en las astas posteriores de la médula, al mismo nivel de entrada o después de ascender uno o varios segmentos por el tracto de Lee-Sauer. ¿Ya? Esto estamos haciendo un breve repaso de neuroanatomía. El predominio del reconocimiento de los dolores originados en estructuras somáticas por sobre las viscerales y la disposición anatómica descrita producen a veces un error de interpretación sobre la procedencia del dolor. Esta confusión sobre el origen de la sensación es la base del llamado dolor referido de frecuente observación clínica, ¿ya? Entonces esta es la explicación para el dolor referido, que normalmente el paciente lo refiere en un lugar y cuando detectamos ya la patología está muy lejos de ese lugar donde lo refirió, ¿ya? Entonces esa más o menos la explicación es porque estas fibras viajan a lugares lejanos, ¿no? Ahí vemos las vías del dolor, un breve repaso, ¿no? Ingresan por las raíces posteriores de la médula espinal, van hasta las láminas de Rexet y van ascendiendo, ¿no? Una localización centrípeta quiere decir que van hacia el centro y llegan posteriormente a la corteza cerebral. Clasificación fisiopatológica del dolor. La siguiente clasificación se basa en un criterio clínico del dolor y la organización neuroanatómica del sistema sensitivo en la evolución embriológica. A nivel somático, superficial y profundo, puede producirse dolor experimental o clínico mediante traumatismos. Puede ser un pinchazo, un corte, un golpe, un pinzamiento, una torsión en alguna articulación más allá del radio de movilidad normal. Ya sabemos que las articulaciones tienen una movilidad limitada y si las movilizamos mucho más de su capacidad, obviamente va a generar dolor, ¿no? Y van a estimular a los mecanorreceptores. Como su nombre lo dice, ellos detectan movimientos extremos, ¿no? Aquí están los mecanorreceptores, si se recuerdan en neuroanatomía lo han de haber llevado igual, ¿no? A nivel de la piel tenemos el disco de Merkel, el corpúsculo de Meissner, ya en epidermis, un poquito más profundo ya en dermis está el corpúsculo de Krauss, el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Pacini, ya mucho más profundo en el tejido celular subcutáneo prácticamente. Dolor somático. La estimulación con temperaturas muy altas, mayores de 55 grados, o muy bajas por debajo de 5 grados, despierta dolor por activación de los termorreceptores, ya otro tipo de receptores. Ahí están los termorreceptores, el corpúsculo de Krauss que detecta frío y el corpúsculo de Ruffini que detecta sensaciones de calor. Dolor somático. El tercer tipo son los nociceptores polimodales que responden a estímulos térmicos y estímulos químicos. Recientemente se ha reconocido en diversos órganos un tipo de receptores que no responden a estímulos mecánicos, fisiológicos ni suprafisiológicos, pero solamente responden, miren, a estímulos químicos. ¿Ya? Se trata de receptores silenciosos o dormidos que tienen gran importancia para la comprensión del dolor de la inflamación. ¿Ya? Si se acuerdan, la inflamación era la liberación de muchas sustancias químicas mensajeras, ¿no? Que son las citocinas. Entonces generaban estímulos químicos, ¿ya? Ahí es donde están los receptores dormidos.
Aquí como nos produce un estímulo doloroso a nivel de la piel y va a viajar a través de las motoneuronas hasta la corteza cerebral, ¿no? Pasando por todas las vías que hemos repasado. Dolor somático. Un concepto nuevo es que los nociceptores, esencialmente con función aferente, es decir, que llevan información al sistema nervioso central, poseen también propiedades neuroefectoras. ¿Ya? Quiere decir que también generan una respuesta eferente, que sale de ellos, ¿no? Al ser activados por sustancias liberadas en el foco de la lesión, por ejemplo, puede ser la salida de potasio intracelular, la activación de fosfolipasas, la generación de bradicininas, todo esto en el marco de una inflamación, ¿ya? Prostaglandinas y leucotrienos, además de transmitir la señal hacia el sistema nervioso central, actúan localmente liberando mediadores almacenados en el terminal y de este modo contribuyen a amplificar la señal. Entonces estos receptores, llamados nociceptores, reciben un estímulo y lo amplifican, haciéndolo viajar por el sistema nervioso central, ¿ya? Dolor visceral. Esto es otro tipo de dolor muy diferente al somático, ¿ya? El dolor visceral, los desencadenantes de gran importancia clínica y menos conocido. Muchos de los estímulos que desencadenan este tipo de dolor no lo hacen cuando se los aplica a las vísceras o directamente no se los percibe, como se observa en la práctica de biopsias endoscópicas, cauterizaciones y punciones del aparato digestivo alto y bajo, del aparato respiratorio, del cuello uterino y de la vejiga, ¿ya? Entonces, dice que los estímulos para desencadenar este tipo de dolor generalmente no transmiten el dolor, ¿ya? Dice que, por ejemplo, cuando se hacen estos estudios, muchas veces nosotros solicitamos una endoscopía, ¿ya? Endoscopía digestiva alta, que es el procedimiento para ingresar al tracto digestivo superior, y el endoscopista ve ciertas masas, ¿no? Masa, lesión, úlceras sospechosas de malignidad por el aspecto, toma una biopsia, ¿ya? Y uno diría, tiene que aplicar primero una anestesia local y todo lo demás, pero no lo hacen, ¿ya? Lo toman directamente ahí en la biopsia, perdón, en la endoscopía y sacan su muestra. Entonces uno diría, ¿cómo pasa esto? Y es porque los transmisores del dolor visceral muchas veces no transmiten este tipo de dolor, ¿ya? Solamente el generado por el órgano, ¿ya? No el que nosotros producimos. Por ejemplo, la distensión espontánea o experimental es el estímulo algogénico de las vísceras huecas que más se ha estudiado, ¿ya? Si se acuerdan en vesícula, cuando la vesícula se inflama, aumenta de tamaño, ya aumenta su distensión, produce dolor, ¿ya? Lo mismo en hígado. Se dice que el hígado no duele, ¿no? Lo que duele es su cápsula, que es la cápsula de Gleason. Han recordado en anatomía, ¿no? Entonces, cuando se distiende esta cápsula, recién sentimos dolor, ¿ya? Entonces, más o menos ese es el estímulo para generar el dolor visceral. Este tipo de dolor se agrava periódicamente con las ondas de contracción propias de cada órgano que aumentan la presión intraluminal. Esta es la base del dolor cólico, cuyas características pueden investigarse mediante la anamnesis, ¿ya? Por eso es importante que realicemos una buena anamnesis. ¿Hasta aquí me están escuchando bien? ¿Están entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. El segundo estímulo, dice, para el dolor visceral es la isquemia, ¿ya? La isquemia es un cuadro, ustedes se acuerdan, repasando, o ya les voy diciendo, es cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia un órgano, ¿ya? Y las células de este órgano sufren un tipo de lesión que es previa a la necrosis, ¿ya? La isquemia como tal no es necrosis, no es muerte, simplemente es un daño intenso, que puede llegar a la necrosis si no actuamos rápido, por ejemplo, la isquemia miocárdica, la isquemia intestinal, ya que vamos a repasar después. Si no tomamos una acción inmediata, pueden llegar a cuadros de necrosis, perforaciones y ya es mucho más grave, ¿ya? Entonces, la frecuencia y significación de la isquemia miocárdica, que es la más importante, el famoso infarto de miocardio, han motivado una cantidad infinita de estudios fisiopatológicos sobre este mecanismo del dolor, que con las adaptaciones de cada caso puede extenderse a otros órganos como el músculo estriado y el intestino, donde genera claudicación intermitente, angina intestinal respectivamente, ¿ya? Entonces, este tipo de estímulo, que es la isquemia, va a generar un dolor visceral. El último gran mecanismo es la inflamación, ¿ya? Cuya observación clínica es frecuente. Todos hemos visto la famosa tetrada de Celsius, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de la tetrada de Celsius? Dolor, rubor, calor, Calor, titubefación. dolor
y disfunción del Disfunción o órgano. pérdida de función, ¿no? Pérdida de función. Disfunción. Pérdida de función, perfecto. Entonces, ahorita en el hospital, por ejemplo, tenemos una celulitis del miembro inferior derecho. ¿Se acuerdan los que han ido a prácticas, no ven? Ya es un paciente joven de 30 años que si puede, cuando vayan, traten de sacar una foto ya en la visita para que quede para todos y así puedan ir viendo todo porque van a ser muy limitadas sus prácticas, ¿ya? Entonces, este paciente tiene en el miembro inferior derecho todos los signos de inflamación, ¿ya? Tiene aumento de volumen, tiene eritema, tiene dolor, tiene calor si lo tocan en la palpación y tiene pérdida de la función. Lamentablemente, él no puede caminar solo, ¿ya? Tiene que ser ayudado, es un paciente joven de 30 años que está respondiendo muy poco a los antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Entonces, es un caso interesante para que comprendan este tema de inflamación, ¿ya? Continuamos. Entonces dice, diversos órganos abdominales, de los que normalmente no tenemos noción, se tornan dolorosos al inflamarse. Según una antigua comunicación, los pacientes operados con anestesia local y por consiguiente despiertos no percibían dolor cuando se les pinzaba o se les traccionaba el apéndice sano, cosa que sí ocurría al pinzar un apéndice inflamado. Existen referencias a observaciones similares con respecto al ureter, la vejiga, el ovario y el esófago. ¿Ya? Entonces, un órgano sano normalmente dice que lo podían agarrar, lo podían pinzar con sus estructuras dentro del tiempo quirúrgico, pero no sentía ningún dolor el paciente, ¿ya? O sea, sin anestesia general, solamente con una anestesia local. Sabemos que la anestesia local es solamente para bloquear el estímulo a nivel de piel, ¿ya? Piel y el tejido celular subcutáneo de ese lugar. Entonces, estos órganos profundos estaban bajo ninguna anestesia y no sentía dolor el paciente. ¿Por qué? Porque no estaban inflamados. Dicen, no, un apéndice sano. Pero si pensaban un apéndice inflamado, había referencias de que sí producía dolor, ¿ya? Y lo mismo pasaba con otros órganos como el ureter, la vejiga, el ovario y el esófago. Dolor neuropático. Otro tipo de dolor muy frecuente, ¿ya? Habitualmente el dolor es la consecuencia de una lesión tisular, una lesión de tejido. En el lugar donde actuó la noxa es el daño, ¿ya? En la causa que provocó daño. Se activan los nociceptores y se ponen en marcha los procesos que tienen a la curación. En estas condiciones, en forma espontánea o por el tratamiento, el dolor va disminuyendo hasta desaparecer. En algunos casos, esto pasa de distinta manera. Hay agresiones de muchas causas, ya, a veces sutiles, quiere decir a veces muy suaves o inaparentes, e incluso después de haber cesado su acción y curado la lesión inicial, desencadenan un dolor de intensidad variable, cuya evolución suele ser crónica a lo largo de los meses, miren, puede durar años, incluso décadas, con gran repercusión psicológica. Este es el llamado dolor neuropático, ya, el dolor neuropático, ahorita vamos a ver los clásicos ejemplos. Entonces, este dolor reúne una serie de características que ayudan a su diagnóstico. En algunos pacientes, miren, es permanente. Entonces, ustedes les van a decir, este dolor mejora en algún momento del día, mejora con alguna posición, mejora si se toma algún calmante. No, doctores, me duele noche y día, no puedo dormir, no puedo comer, me duele todo el tiempo. En otros puede ser intermitente, ¿ya? Hay episodios o hay periodos donde desaparece, pero nuevamente vuelve. En episodios de variada intensidad y duración, obviamente la intensidad y la duración van a variar, el dolor de base puede sufrir refuerzos paroxísticos. Paroxístico quiere decir por periodo, ¿no? Como llamaradas, como quemazón, dicen algunos, o como corriente, te dicen, ¿ya? Muy frecuentes en las lesiones talámicas, lesiones del sistema nervioso central, ¿ya? En algunos casos se puede establecer la causa desencadenante del dolor, que se percibe como originado en la piel, en los músculos, en los huesos. El dolor de la piel puede describirse como urente, urente es que quema, cortante, punzante o transfixiante. Transfixiante es aquel que uno le clava algo y encima de clavarle, le mueve ahí, ¿ya? Es como que le claven una espada o una aguja y lo muevan el objeto cortopunzante, ¿ya? Ese es el transfixiante. Entonces, el dolor neuropático se debe a la lesión de vías nerviosas en una región determinada. Neuropático, lesión de vía nerviosa. Puede dar como resultado paradójico la coexistencia de dolor junto con un déficit para otros tipos de sensibilidad.
¿ya? Entonces, paciente aparte que le va a decir que les duele, va a decir que perdieron la sensibilidad a ese nivel del dolor, ¿ya? Es tanto el dolor que pierden su sensibilidad, o sea, no pueden sentir otros estímulos. En ocasiones la lesión nerviosa es evidente, como por ejemplo la abulsión de una raíz, ya una raíz nerviosa, la sección de un nervio en un muñón de amputación, los pacientes con amputación van a ver que refieren este dolor, ya que provoca dolor en el miembro inexistente. Un cuadro muy frecuente que pasa es el dolor fantasma, ¿ya? Este dolor pasa en los pacientes que se les ha hecho una amputación y ellos sienten el dolor a nivel del miembro que han perdido, ¿ya? Entonces, no hay una explicación lógica, pero pasa, ¿ya? También este tipo de dolor se ve en las neuralgias posherpéticas, ¿ya? Neuralgias posherpéticas. También, para que se acuerden, este dolor lo vemos en los pacientes diabéticos crónicos, ¿ya? En las polineuropatías diabéticas que se conocen, ¿ya? Para que se vayan anotando y en práctica vamos a ver estos pacientes que refieren. Ese dolor, doctora, me queman las extremidades, me queman la planta de los pies, siento corriente. Entonces, escuchan esos dos sinónimos o lo llamamos como onomatopeya, ¿ya? Algo, algún sonido que es igual o alguna sensación que es igual a lo que queremos transmitir, ¿ya? Entonces, la quemazón o la corriente en la planta de los pies es típico de una polineuropatía diabética, ¿ya? Entonces, solamente tenemos que preguntarle cuánto tiempo es diabético, señor, y ahí te van a decir, uy, soy de 20 años, doctora, soy 30 años. Entonces, ya con ese tiempo se esperan que hayan complicaciones crónicas. Para que vayan leyendo, nótense por favor complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la diabetes, ¿ya? Para que vamos profundizando diabetes, que es uno de los cuadros muy frecuentes en el hospital. Alodinia. Alodinia es el dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico que en condiciones habituales es inocuo, es decir, en condiciones habituales no produciría dolor, ¿ya? Hiperalgesia es el descenso del umbral perceptivo para estímulos dolorosos que provoca una facilitación en la producción del dolor. Entonces, hiperalgesia es aquel paciente que ustedes le provocan un dolor que puede ser muy leve, como el pinchazo de una aguja, obviamente no le van a presionar, simplemente le van a tocar con la aguja, el paciente va a gritar de dolor. Entonces, es aquel paciente que amplifica su sensación de dolor, ¿ya? Hiperpatía es una alteración del sistema nervioso central en la que se eleva el umbral para el dolor, pero una vez alcanzado desencadena un dolor de máxima intensidad a la que se llega rápidamente, mucho más intenso que lo esperado y en general sin relación con la intensidad del estímulo empleado, ¿ya? Hiperpatía, entonces, una sensación exagerada a un estímulo doloroso normal o común. Dolor funcional psicogénico. Además de los dolores somáticos, viscerales y neuropáticos, deben considerarse los dolores psicogénicos que se observan a menudo en la práctica clínica y que carecen de sustrato estructural evidenciable. Es decir, aquellos dolores que no tienen alguna alteración a nivel de los órganos o de las estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las cefaleas o los dolores abdominales esporádicos, es decir, que vienen por temporadas, de muchas personas que sufren de vez en cuando no tienen una causa clara demostrable. Son esos pacientes que llegan con cefalea, uno le pide tomografía, le pide laboratorios, le pide ecografía, resonancia y no se encuentra ninguna alteración. Entonces tenemos que también abordar el plano psicológico, siempre les menciono, ¿no? Tanto psicológico como social. Cuando no tienen una causa clara demostrable, porque su trivialidad y fugacidad hacen innecesario cualquier intento de estudio etiológico, ¿ya? Entonces, como también estos dolores dice que vienen por ratos y desaparecen y a veces no se los encuentran en la etapa del dolor, no nos apoyan para hacerle más estudios avanzados. Ahora vamos a ver una de las cosas más interesantes que es la semiología del dolor. ¿Ya? La revisión de los aspectos básicos del dolor servirá como punto de partida y permitirá una mejor comprensión de su exploración clínica. Entonces, ya vimos lo que era la parte de conducción, los receptores, las vías que viaja el dolor, los tipos de dolor en general. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar cómo vamos a explorar ese dolor. El instrumento semiológico más importante es sin duda la simple anamnesis, ¿ya? La simple entrevista o interrogatorio.
En algunos casos se puede complementar con maniobras físicas, percutorias o palpatorias para evidenciar, exacerbar o mitigar un dolor y ver su característica. ¿Ya? Podemos ver intensidad, podemos ver factores desencadenantes, vamos a ver si algunas posiciones mejoran el dolor, ¿ya? La falta del relato de las características del dolor empobrece la comprensión del cuadro y obliga a hacer inferencias indirectas, ¿ya? Entonces, todo va a depender del grado de colaboración de nuestro paciente, ¿ya? Como ocurre con los niños pequeños, que es muy dificultoso hacer la anamnesis, que tienen dificultades de expresión, los pacientes con deterioro cognitivo, esos pacientes muy dañosos, pacientes secuelados de ACV, ¿no? O en la experimentación con animales, esto ya en laboratorio, ¿no? El interrogatorio servirá también para establecer las relaciones del dolor con otros síntomas constituyentes del cuadro clínico, por ejemplo, las náuseas, los mareos, limitación de la movilidad, la concomitancia de rubor. ¿Se acuerdan? Concomitancia les había dicho que es cuando acompaña a otro síntoma, ¿no? Puede ser en este caso, dice, rubor, tumefacción, aumento de temperatura o pérdida de peso. La antigüedad. La dimensión temporal es básica para la interpretación. En el dolor agudo, la duración puede ser muy corta, desde minutos hasta una semana. Las circunstancias en que se desencadenan suelen ser claras y puede estar acompañado por fenómenos autonómicos como la sudoración, ya normalmente algunos dolores vienen con sudoración, con intranquilidad, con taquicardia, con vasoconstricción, pueden haber cuadros de hipertensión e incluso midriasis, ¿ya? Es frecuente, a veces me dicen, doctora, está hipertenso el paciente. Vamos, le tomamos la presión 160-100, pero ese paciente está muy dolorido, por ejemplo, de la pierna, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de dar un antihipertensivo? Primero, mejorar su dolor, ¿ya? Decirle dónde le duele, cómo le duele, su intensidad y todo eso, de acuerdo a eso, elegir el analgésico, ¿ya? Una vez mejoremos el dolor, va a mejorar el cuadro hipertensivo. Existen dolores episódicos más o menos intensos, de comienzo y terminación súbitos, intercalados con periodos de duración variables, libres de enfermedad, son los dolores paroxísticos, ¿ya? Paroxístico significa que vienen por periodos, recidivantes o no, que pueden observarse, por ejemplo, en la migraña. Recidivante quiere decir que viene el cuadro, toman su tratamiento, su tableta, y después de un tiempo vuelve nuevamente el mismo cuadro, ¿ya? Esto se da, por ejemplo, en la migraña y en la fiebre periódica familiar, un cuadro muy raro que involucra a toda la familia. El dolor crónico puede llegar a durar meses, normalmente no tiene una causa evidente inmediata que lo explique, no lleva cortejo autonómico, pero a menudo está acompañado por alteraciones psíquicas que a veces es difícil establecer si son causa o consecuencia de una enfermedad, ¿ya? Entonces también ya altera la parte psíquica. Son ejemplos frecuentes de dolor crónico las cefaleas y las lumbalgias, ¿ya? Vamos a ver bastantes pacientes que refieren lumbalgias crónicas de mucho tiempo. Localización. La localización ayuda a establecer el órgano y el proceso que los afecta. Los más evidentes van a ser los dolores de las extremidades, cuyo origen va a ser muy sencillo de precisar porque el paciente lo va a señalar, ¿no? Sin embargo, a veces existen dificultades para establecer la naturaleza de un dolor que podría atribuirse a un déficit de perfusión en una arteriopatía obstructiva o a una lesión osteoarticular, una miositis, una polineuritis o una mononeuritis múltiple. Entonces, cuando ya viene de un órgano profundo, es un poco más difícil determinar su causa. Entonces va a terminar en 10 minutos nuevamente la reunión, entramos por el mismo link, ¿ya? El diagnóstico de órgano y de lesión se logra integrando las particularidades del dolor en sí con los otros datos de la anamnesis y del examen físico característicos de cada cuadro. Por ejemplo, una precordialgia intensa debe hacer pensar en las posibilidades diagnósticas antedichas. Este planteo llevará a seleccionar maniobras del examen físico como la palpación simultánea de ambos pulsos radiales. Esta investigación no se efectúa en forma rutinaria en todos los pacientes. Entonces, cuando tenemos una precordialgia, lo que tenemos que ver es las variaciones del pulso, ¿ya? Y uno de los más cercanos es el pulso radial, muy fácil de tomar, muy accesible. Entonces, tenemos que comparar cómo se comportan los pulsos en ese momento del dolor. La caja torácica puede dar origen a dolores
somático. Somático quiere decir de estructuras anatómicas profundas, ¿no? Pueden ser lesiones cutáneas, subcutáneas, mamarias, musculares, aponeuróticas, nerviosas, cartilaginosas, óseas, articulares o pleurales. Entonces, miren, no todo dolor torácico va a significar un infarto de miocardio, ¿no? Siempre tenemos que ver la localización, tenemos que ver la actitud del paciente, les dije, ¿no? Si tenía la forma de las manos, de los dedos, qué posición toma ese paciente, preguntarle con qué actividad mejora su dolor o empeora, si es al meter aire, si es, no sé, al toser, tal vez ese paciente es estreñido, hace mucho esfuerzo. Entonces, hay situaciones donde le generan lesiones, puede ser musculares, ¿no? Un simple dolor muscular puede generar un dolor torácico. Cabe señalar en el tórax, como en otras regiones del cuerpo, la aparición de dolores únicos o recidivantes cuya afiliación no es posible y que se interpretan como dolores funcionales psicogénicos sin sustrato anatómico. Entonces va a pasar también que vayan a llegar pacientes que le vamos a hacer estudios, le vamos a hacer un montón de exámenes y no vamos a encontrar algo alterado. Entonces lo vamos a catalogar como dolor funcional psicogénico. En el abdomen, dice, la definición del origen somático o visceral del dolor suele ser más compleja por la multitud de causas posibles, ¿ya? El dolor visceral tiene por lo común límites imprecisos, está localizado en la línea media o a ambos lados y no hay contractura de la pared abdominal. El paciente suele estar inquieto, los cambios de posición en la cama o los movimientos respiratorios del abdomen no lo agravan y a veces la compresión mitiga el dolor. En la región lumbar es asiento de dolores frecuentes cuya patogenia es compleja igual, dada la variedad de estructuras que se encuentran en ese lugar, como por ejemplo, es interesante señalar la conveniencia de establecer mediante la anamnesis y el examen físico si existe o no un déficit neurológico, ¿ya? Ante todo el dolor lumbar tenemos que explorar la motricidad, ¿ya? Hacerle mover las piernas, mover los dedos, las rodillas, las caderas, ¿ya? Ciatalgia también tenemos que investigar, que es un típico dolor propagado irradiado que se comentará más adelante, ¿ya? La ciatalgia es el típico dolor del nervio ciático, ¿ya? Que se va a irradiar por todo el trayecto del nervio ciático. Otro problema con la localización ocurre en el llamado dolor referido, cuyo mecanismo básico reside, como ya se comentó, en el ingreso concomitante a la médula de fibras nerviosas somáticas y viscerales, lo que provoca un error de interpretación en el cual el paciente atribuye una estructura somática al dolor que realmente proviene de la enfermedad de una víscera mucho más profunda, ¿ya? Y es porque se juntan en la asta posterior de la... Irradiación o propagación. Un dolor puede quedar circunscrito a su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Esta irradiación o propagación sugiere a veces la estructura afectada e incluso el mecanismo de su compromiso. Por ejemplo, un dolor dice iniciado en la región lumbar que se corre hacia la región posterolateral del muslo, que era la ciatalgia que les hablaba, ¿no? Lateral de la pierna, llegando al dorso del pie, hasta los 3 primeros dedos y que aumenta de intensidad con la tos, el estornudo y la maniobra de Valsalva, casi sin otro examen puede interpretarse con seguridad como debido a la compresión de la quinta raíz lumbar en la porción que todavía está envuelta por el saco dural. Entonces la típica ciatalgia, miren cómo se extiende por toda la extremidad, llegando hasta los 3 primeros dedos del pie, ¿ya? Y va a aumentar con las maniobras de Valsalva. ¿Qué son las maniobras de Valsalva? Son maniobras donde el paciente aumenta su presión intraabdominal. Puede ser la tos, el estornudo, ¿ya? Muchas maniobras que vamos a ver más adelante igual. El carácter viene a ser el tipo de dolor. Entre otras acepciones, el carácter puede definirse como el conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa y que la distinguen de las demás. Los pacientes suelen ser capaces, según su estado psíquico, su cultura y su lenguaje, de describir con palabras y con gestos las particularidades, es decir, las características de su dolor, y esta sola expresión alcanza muchas veces gran valor diagnóstico. Cuando un hombre en la edad media de su vida señala con la mano crispada, quiere decir mano encogida, engarra, justamente lo que hablábamos, un dolor prolongado, intenso, constrictivo en medio del pecho, acompañado por un cortejo de manifestaciones adrenérgicas, un grupo de manifestaciones adrenérgicas como sudoración, taquicardia, vasoconstricción y ansiedad, está describiendo casi con seguridad la presentación de un infarto agudo de miocardio. Entonces no se olviden esa expresión de los pacientes. Normalmente son hombres en edad fértil, ¿no?
En cambio, al paciente tranquilo que desconsulta sin una sombra de preocupación, va a pasar este paciente que va a entrar relajado, tranquilo, charlando, molestando muchas veces, ¿no? O hablando de otro tema que no tiene que ver con su dolor. Están entrando todavía sus compañeros. Por un dolor en el pecho, dice, ¿no? Señala con la punta del dedo sobre una articulación condroesternal, que es la unión del cartílago con el esternón. Se lo puede tranquilizar solamente con hablarle, informarle sobre la escasa gravedad de su enfermedad, sin necesidad de muchos exámenes, y lo podemos medicar con cualquier analgésico común, ¿ya? Entonces, la sola actitud del paciente ya a nosotros nos da muchísima información. Si el dolor se asemeja al que provocaría una lanza clavada, se lo denomina lancinante o empuntado, ¿ya? Si parece que quema, es urente o quemante. No se olviden esta característica. Si aprieta, constrictivo u opresivo. Si atravesara de lado a lado, puede ser transfixiante. Si fuera de escasa intensidad, pero molesto y prolongado, es un dolor exquisito. Miren cómo es la terminología, ¿no? Algunos pacientes ya leen bastante y te dicen, doctor, tengo un dolor exquisito. Y uno diría, ¿qué miércoles es esto, no? Entonces, no se olvide, es un dolor de escasa intensidad, o sea, muy leve, pero molesto y prolongado. Ya está todo el tiempo con el paciente y le genera una incomodidad. Si bien no es intenso, pero le genera molestia. Como si se pareciera a una llamarada o a un golpe de electricidad, dice, ¿no? También el fulgurante si era la sensación de algo que se rompe, como por ejemplo la disección de aorta que vamos a ver a nivel mediastínico. Terebrante o taladrante si estuviera acompañado por una sensación de latido pulsátil, ¿ya? Y de retortijón, como puede ser el dolor cólico, típico de los cólicos menstruales, los cólicos biliares, los cólicos renales, ¿no? Y de peso gravativo. Hay algunos que dicen, doctor, siento un peso en la barriga que no me deja andar, no me deja caminar, no me deja respirar. Entonces es un dolor gravativo. ¿Ya? Esta diapositiva, por favor, anótenla, es muy importantísima porque nos dice todos los tipos de dolor más frecuentes. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les digo, paciente refiere a un dolor urente, ya me tienen que decir cómo es el urente. ¿Ya? Ahí vemos algunas causas de los tipos de dolor. Tenemos el dolor lancinante o empuntada que dijimos, puede ser por una pleuritis, que es la inflamación de las pleuras, ¿no? Urente o quemante podemos ver en el herpes zóster, en la úlcera gastroduodenal, ¿ya? Constrictivo o opresivo en la famosa angina de pecho versus el infarto agudo de miocardio. Transfixiante, la pancreatitis aguda. Sordo, un cáncer. Exquisito, que dijimos que era un dolor de leve intensidad, pero que estaba todo el tiempo con el paciente, neuralgia del trigémino. Fulgurante, la polineuritis. Desgarrante, el aneurisma que les decía, ¿no? Aneurisma que es una dilatación de los vasos sanguíneos, aneurisma disecante de aorta. Desgarrante, ya dijimos. Terebrante puede ser una odontalgia, ¿no? Pulsátil, un absceso o forúnculo. Cólico, el cólico biliar o cólico renal. Gravativo de peso, la hepatomegalia por una hepatitis, ¿ya? Ahora pasamos a intensidad. La cuantificación del dolor es un problema común a varias disciplinas. Por ejemplo, de fisiología, la farmacología, la clínica y la psicología. En cuanto a fenómeno esencialmente subjetivo, la dependencia de la medición según la percepción del paciente es casi total. Solo pueden ayudar como elementos objetivos, aunque de valor muy relativo, las manifestaciones concomitantes, manifestaciones acompañantes, ¿ya? Como los gestos del paciente, las maniobras evitativas, uno le quiere tocar a veces la barriga y ellos corren su barriga, ¿no? La mueven. Ciertas conductas y algunos cambios autonómicos vinculados con la respuesta simpática al dolor. Entonces vamos a terminar rápidamente este tema. Si alguien conoce alguna otra aplicación que sea más ilimitada, nos avisa ya para la próxima clase que tengamos virtual. Muy bien, entonces la intensidad les decía, ¿no? La cuantificación del dolor es un problema con varias disciplinas, estábamos hablando. Solo pueden ayudar a elementos objetivos, aunque de muy valor relativo,
las manifestaciones dijimos que los acompañan, ¿no? Los simples gestos, ya vimos que un paciente que se sienta con nosotros a charlar normalmente nos va a orientar a una patología leve, ¿no? Pero si es un paciente que no puede ni respirar y está súper estresado, agarrándose el pecho con la mano en garra, entonces vamos a ver en otras cosas, ¿no? Pues siempre que la aplicación no nos ayuda, se cuelga la... Ya. Frente a un paciente dolorido es necesario entonces medir la evolución del dolor a lo largo del tiempo para ver cómo va yendo nuestro tratamiento, ¿no? Para ello se han ideado una serie de procedimientos debidamente validados que se usan en forma habitual en farmacología clínica y deberían incorporarse a la práctica asistencial. Un método de cuantificación en la escala nominal en la que se utiliza una serie discontinua de denominaciones de fácil comprensión, ¿ya? Para los niños igual se ha creado lo mismo, pero con esquema de rostros que pasan por la alegría, la indiferencia, la preocupación y el llanto, que se presentan al pequeño paciente para que él señale más o menos cómo se siente de acuerdo a su dolor. El método más difundido, entonces, tomen nota, es la escala visual analógica, la famosa EVA que les decía en alguna clase ya, ¿no? Ya, en cada evaluación que le vamos a hacer al paciente, se le ofrece un segmento de recta horizontal de 10 centímetros con divisiones de cada 1 centímetro, pidiéndole que marque el punto en el que considera se encuentra su dolor en ese momento, ¿ya? Partiendo de la base de que el extremo derecho, 10 es el dolor máximo y el extremo izquierdo, 0, va a ser ausencia total de dolor. Las circunstancias en que aparece un dolor también son importantes, ¿ya? La detección de sus factores agravantes, es decir, qué factores lo agravan o lo aumentan, y atenuantes, qué factores lo disminuyen o lo desaparecen, ¿ya? Son datos valiosos que nos pueden aportar a la anamnesis y al diagnóstico, ¿ya? El contexto en el que se inicia el dolor puede ayudar al diagnóstico. También hay que preguntarle qué estaba haciendo usted cuando le empezó el dolor. Algunos dicen estaba alzando peso, otros dicen estaba discutiendo con mi marido, otros dicen estaba bañándome y empezó mi dolor. ¿Ya? Entonces esos datos también nos van a ayudar al diagnóstico. Una cefalea que sigue en forma sistemática la toma de la medicación cardiológica debe hacernos pensar sobre el uso de nitratos antianginosos capaces de provocar una vasodilatación intracraneal responsable del síntoma. Miren qué importante es, cuando le vino el dolor, había tomado algún medicamento antes, ¿ya? Entonces eso nos orienta a que puede ser un efecto adverso del medicamento. Un dolor poliarticular al despertar que cede rápidamente al iniciar el movimiento sugiere un proceso degenerativo benigno. En cambio, uno que se prolonga muchas horas y se agrava con el movimiento orienta más a una poliartritis cuya causa se debe determinar. Ese es otro dato interesante en dolores articulares, ¿ya? Un dolor articular que mejora con el movimiento, con la actividad, nos orienta a una osteoartrosis, ¿ya? Que es un proceso degenerativo por degeneración de las articulaciones. Pero un dolor que aunque ustedes muevan esas manos, o el paciente diga, yo los muevo, hago mis actividades y me sigue doliendo, más nos orienta a una artritis inflamatoria, como son la famosa artritis reumatoidea, ¿ya? Tomen ese dato que es muy importante. Muy bien, aquí lo vamos a dejar esta clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, que ya habíamos terminado, ¿no? Eso era todo. Lo quise hacer así largo porque el dolor es uno de los síntomas más comunes que le van a referir los pacientes. Ya, entonces, todas las historias clínicas que empiecen a hacer, lo que más tienen que describir es dolor, ya sea dolor abdominal, dolor en una cefalea, un dolor lumbar, un dolor en la extremidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hemos repasado cada característica que tienen que describir, ¿ya? Siguiendo las mnemotecnias que era Atiliev y Alicia, ¿no? En esas se pueden guiar para no olvidarse, pero me tienen que describir el inicio, el tipo, la intensidad, la irradiación, la localización, la evolución, que quiere decir fenómenos acompañantes, o perdón, fenómenos que lo agravan o que lo disminuyen, y por último, fenómenos acompañantes que puede ir, por ejemplo, un dolor con náusea, un dolor con, no sé, mareo, ¿ya? Cualquier otro síntoma que lo acompañe. Hasta aquí se entendió todo. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar?
Muy bien, entonces los dejo, chicos. Repasen cada clase que estamos llevando para que en práctica les pregunte y sea más dinámico. Ya, prácticas nuevamente les recalco, no los quiero de otro color, por favor, de blanco, con nombre, con mandil cerrado, con el logo de la universidad, una libreta pequeña, no vayan con mochila, por favor, porque es incómodo pasar visita así. ¿Qué más? Y una libreta para anotar apuntes, ¿ya? Porque todo lo que hablemos tienen que repasarlo también en casa para reforzar. Muy bien, que tengan buena noche, nos vemos mañana con los grupos de práctica y nos vemos el próximo jueves ya en la universidad. Dios mediante. ¿Listo? Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias. Chao, doctora.